minutos hasta las 5, así admito todo y después puedo empezar a presentar sin interrupciones. ¿Sí? Pero bienvenida y despedida prácticamente, porque hoy nos toca arrancar el año, ¿sí? Por lo menos a mí, con un tema ambiguo, diría yo, porque por un lado es un tema interesante para empezar, ¿sí? Porque no es muy complejo, ¿sí? Como buena noticia para ustedes. Pero sí es un tema muy importante, muy relevante y primordial para su comienzo a posterior que ejerzan la profesión. Es algo con el que desde el día 1 ¿sí? Por ahí se pueden llegar a encontrar. Entonces, ¿sí? Por eso digo que es ambiguo. Vamos a de alguna manera refrescar un poco los conceptos generales sin entrar en ningún detalle, siempre abierto a las consultas, o sea, lo que quieran preguntar, ¿sí? Lo que por ahí no se acuerden o tengan dudas, me van diciendo, me van cortando y lo vamos charlando. El tema es un tema corto, así que, bueno, hoy dije lo mismo y me llevó toda la hora igual, pero bueno, la idea es que quede en claro y terminar de cerrarlo la semana que viene con lo que es encefalopatológico. Bien. Bueno, vamos a habilitar la presentación. Ahí estamos. Bueno, con respecto a lo que es la tomografía cerebral, ¿sí? O decíamos, vamos a ir un poquito a los aspectos generales. Primero, la tomografía, ¿sí? Decíamos que es un método imagenológico, ¿sí? Importante, relevante, sobre todo, ¿sí? Se destaca en los procesos agudos, se destaca por la rapidez de la adquisición y también por la calidad y la información anatómica que ésta brinda, ¿sí? Entonces, todo esto es muy lindo, suena muy lindo, todo color de rosas, pero si hacemos las cosas como deben ser desde todas las partes, ¿sí? Desde la parte del que solicita hasta el paciente y el profesional que va a realizarlo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, la tomografía ¿sí? Empieza no cuando el paciente está ya en la camilla del tomógrafo, sino cuando el profesional actuante está ¿sí? interrogando, está evaluando o está considerando pedir una tomografía para un paciente. ¿Por qué? Tenemos que recordar que las tomografías en general tienen varias cuestiones a saber que tienen que ver con la preparación del paciente, con el uso de elementos ¿sí? Que se van a inyectar al paciente, ¿sí? El uso de la radiación en sí misma. Entonces, no olvidemos eso. ¿Sí? La tomografía ¿sí? puede llegar a ser el estudio adecuado, ¿sí? Pero si lo hacemos en el paciente adecuado, en el momento adecuado. Bien, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos con lo que es la tomografía de cerebro, ¿sí? Específicamente. Vamos a ver que la tomografía de cerebro, a diferencia de la de tórax y la de abdomen y pelvis, por ejemplo, tiene muchas menos complicaciones o cuestiones a tener en consideración. Entonces, eso es lo que yo le decía, es un poco más simple de interpretar. Pero también lleva a que por ahí uno cometa errores de una manera, ¿sí? Como es más habitual pedir una tomografía de cerebro,
podemos cometer errores, ¿sí? Porque lo hacemos sobre todo en procesos agudos. Entonces, la primera condición es que necesitamos saber la mayor información posible del paciente. Si nosotros vamos a realizar una tomografía, que puede ser sin contraste, donde no hay mayores problemas, pero también puede ser con contraste, tenemos que saber. Primero, decía, es un estudio con radiación. ¿El paciente puede ser expuesto a radiación? ¿Sí o no? Siempre puede ser expuesto, ¿sí? Si la situación del paciente lo amerita. ¿Qué quiero decir? Una paciente embarazada la tengo que sacar rajando y si está cursando una ACV y va a ser prioridad hacer la tomografía, o sea, la puedo hacer igual, ¿sí? No es, ¿sí?, un impedimento total, es una limitación. Entonces, eso queda a criterio del profesional. ¿La pido o no la pido? Es necesario. Bien. Por otro lado, las condiciones, ¿sí? Yo tengo que inyectar contraste. Recordemos que como preparación, ¿sí?, para el estudio de una tomografía de cerebro no hay muchas. Ahora, cuando el paciente se le necesita inyectar yodo, ahí sí, ¿sí? Vamos al hecho de que el paciente tiene que estar en ayuna, tenemos que considerar el estado renal del paciente, tenemos que tener un conocimiento previo de su historia de alergias o antecedentes alérgicos. Entonces, no es una cuestión menor y lo digo porque me ha pasado en reiteradas ocasiones que piden tomografía de cerebro o de cualquier cosa con contraste y cuando llega a la sala, ¿sí?, y se nos da por mirar laboratorios que tenía o de charlar con alguien que lo acompañe, nos enteramos que anduvo con algún problema de riñón o lo están evaluando o va al nefrólogo o hasta inclusive hace diálisis y se olvidaron de preguntar. Entonces, siempre como parte de la preparación, ¿sí?, es importante interrogar al paciente y saber su estado renal, ¿sí?, si tenemos un laboratorio mejor, y información sobre sus antecedentes alérgicos. Si tenemos un test de yodo, también. Obviamente que volvemos a lo mismo, depende el tiempo que dispongamos. Si es una urgencia o una emergencia, por ahí no hay tiempo para todo eso y pasa más por un criterio médico. Bien, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, un detalle no menor, pero muy habitual de que se olviden de considerarlo, es el hecho de que nosotros necesitamos en todos los estudios tomográficos la colaboración del paciente. A ver, tampoco ¿sí?, es algo que diga, bueno, es una limitación, porque obviamente si viene un paciente con un ACV hemorrágico totalmente excitado por la situación y no le vamos a decir al médico, che, no te voy a hacer la tomografía porque se mueve, ¿sí? Pero sí saber, por eso decía antes, del momento adecuado, ¿sí?, o de la forma adecuada. Muchas veces, ¿sí?, el movimiento es leve, ¿sí?, o son momentos esporádicos, entonces ahí ya pasa por la habilidad del profesional que hace el estudio de decir, bueno, estoy ahí expectante y cuando el paciente justo se queda quieto hago el barrido, porque los estudios demoran segundos, ¿sí? Depende del equipo, entre 12 y 20 segundos hacer un cerebro. Entonces, ¿sí? Pero bueno, por ahí también sabemos que hay pacientes que, por ejemplo, comienzan su excitación a la noche, entonces, a ver, bueno, vamos a esperar y tratamos de pedirlo al otro día si es posible. Bien, entonces, tener en consideración eso. También que la tomografía de cerebro es un estudio, por ejemplo, muy común de pedir para los ACV. Si es un ACV hemorrágico, obviamente es el ideal, el indicado. Si es un proceso isquémico el que está sufriendo el paciente, depende mucho del momento. Saber que si ya pasó las 12, 20 horas de evolución y no vamos a ver nada, y no quiere decir que no vaya a haber nada. Entonces, saber ¿sí?, qué estamos pidiendo y para qué.
Vamos a seguir. Entonces, todo eso a saber antes, ¿sí?, de mandar el paciente al tomógrafo. Ya con el paciente en el tomógrafo, esto por ahí no es, ¿sí?, prioridad médica de saber, pero bueno, lo recordamos. La tomografía, ¿sí?, de encéfalo lo vamos a hacer con el paciente en decúbito supino, ¿sí? Es decir, el paciente va a estar acostado boca arriba, la cabeza apoyada sobre un cabezal generalmente, de que se adapta a la cabeza para tratar de limitar el movimiento. Bien. Y si es posible, si lo permite el paciente, ¿sí?, vamos a movilizar la cabeza, ¿sí?, eh, generando ¿sí?, vamos a bajar, digamos de alguna manera, el mentón para que coincida con la línea órbito-meatal. Bien, como reparo anatómico. Esto tiene un objetivo anatómico, un objetivo en cuanto a la calidad de la imagen. No es que porque queda más lindo, porque lo dicen los libros, lo hacemos así. ¿Sí? Entonces, el paciente en decúbito supino, la cabeza lo más derecha posible y, ¿sí?, bajamos el mentón tratando de hacer coincidir, ¿sí?, que quede lo más perpendicular a la camilla lo que es la línea órbito-meatal. Bien, ¿cuál es la realidad? La línea órbito-meatal, por un motivo o por otro, en lo que es el posicionamiento, es muy difícil de cumplir, ¿sí? O porque el paciente puede venir con, no sé, con alguna posible fractura o lesión, entonces está inmovilizado, un politrauma, entonces no le vamos a mover para nada la cabeza, por supuesto. Porque es un paciente añoso y ya tiene atrofia de su musculatura, entonces tampoco vamos a hacerle fuerza y sobre que lo soltemos va a volver a su posición normal, o porque el paciente no esté en condiciones de colaborar simplemente por el motivo que sea. Entonces, en ese caso es que le sacamos rédito a las características de los estudios tomográficos de hoy en día. Bien, ¿a qué me refiero? Bueno, hoy en día tenemos tomógrafos helicoidales en casi todos lados que nos permiten adquirir imágenes, esto también importante, que van a ir dependiendo del servicio y el equipo de entre 1 milímetro y de 3 milímetros de espesor, ¿sí?, en cortes. A su vez, son cortes de entre 1 y 3 milímetros. En nuestro caso lo hacemos de 2 milímetros. Pero no solamente que son cortes súper finitos, ya le digo, son cortes de 2 milímetros que a su vez pueden superponerse. O sea, hay dos formas de adquirir la imagen. O con imágenes consecutivas, que es lo que estaríamos viendo, ¿sí?, en la imagen. Acá vemos un corte seguidito, pegado el otro, seguido el otro, y así hasta barrer toda la región, todo el segmento. Pero también hay otra metodología muy usada, ¿sí?, y que mejora la calidad de la imagen, sin entrar en otros detalles como la irradiación y demás, pero que mejora la calidad de la imagen y la reconstrucción a posterior, que es lo que se denomina el overlap, ¿sí? Estos cortes no solo que son cortes finos, sino que están superpuestos. Entonces, terminan siendo cortes de 1 milímetro. Si por ejemplo son de 2, terminan siendo de 1. Si son de 3, de 1,5. Y nos permite después hacer reconstrucciones cualesquiera en distintos planos o volumétricas y modificar la angulación que quizás no pudimos hacer. O sea, digitalmente le damos la angulación, ¿sí?, que queremos a la imagen. Bien, seguimos. Bueno, esto ya lo charlamos un poquito. Bueno, con respecto a los estudios, decíamos, vamos a evaluar básicamente dos tipos de estudios, ¿sí?, o dos caminos distintos. Tenemos, por un lado, vamos a estudiar, que se usa muchísimo, las tomografías con un objetivo
de patologías agudas, ¿sí? Decíamos, es el estudio primordial. ¿Por qué? Porque nos brinda una gran calidad de información anatómica en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, ya obtenemos información, sea para confirmar o para descartar. Entonces, es muy importante en ese caso. Sobre todo, algo de lo que más solemos realizar en cuanto a estudios a pacientes agudos, digamos, son para sospecha de ACV. Entonces, eso les permite diferenciar ACV hemorrágicos o isquémicos. ¿Qué pasa? Por ahí si es un isquémico, ¿sí? Dentro del rango donde no se visualiza por tomografía, nos permite, ¿sí? Por lo menos descartar una hemorragia posible, pero no podemos evaluar hasta 48, 72 horas posteriores o hasta a través de una resonancia, si quisiéramos, ¿sí? La magnitud real. ¿Por qué? Porque vamos a ver un cerebro, ¿sí? Que no condice con la clínica del paciente, pero no quiere decir que no se esté sucediendo un proceso. Entonces, es muy importante para las evaluaciones, ¿sí? De eventos agudos. Pero también se utiliza, ¿sí? Muy común para procesos crónicos, patologías degenerativas, ¿sí? Como puede ser el Parkinson, Alzheimer, ¿sí? Y otro tipo de patologías como las orgánicas, donde evaluamos, ¿sí? Tumores primarios, procesos metastásicos, también podemos ver infecciones, abscesos. Entonces, es grande el abanico, ¿sí? De utilidad o de objetividad que tenemos con la tomografía. Bien. Dependiendo el por qué, acá vamos a esta primera parte un poquito a ir viendo cuestiones, ¿sí? Sin puntualizarlo, que eso lo vamos a hacer la semana que viene con el tema patológico, donde vamos a complementar todo lo de hoy y lo patológico específico, ¿sí? Pero tratamos de ir viendo cuestiones de la lista de cotejo, que es lo que usan ustedes después, perdón, para rendir. Entonces, con respecto al uso de contraste, sí, bueno, el uso de contraste porcentualmente, obviamente que va a depender del servicio y de a qué se dedica el servicio, pero porcentualmente los estudios de tomografía de encéfalo son los menos los que se hacen con contraste, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, porque hoy en día tenemos la resonancia y depende para qué, nos permite visualizar, ¿sí? A través de la difusión o de las distintas secuencias, patologías, sin invadir el paciente, ¿sí? Sin exponerlo a agentes ajenos a su cuerpo, ¿sí? Entonces, el uso de contraste por ahí se limita a algunas cuestiones muy específicas. ¿Cuáles? Y esto sí a tener en cuenta. Para evaluación de procesos orgánicos, ¿sí? Para procesos infecciosos y para evaluación vascular, arterial o venosa. Bien, procesos orgánicos, decíamos tumores, ¿sí? O sospecha de tumores, proceso metastásico, sospecha de los mismos. Bien. Con respecto a las infecciones, también nos permite identificar infecciones, abscesos. Postquirúrgicos, perdón, también, me faltó nombrar. Y vasculares, ¿sí? Más allá de que una cuestión lógica, el objetivo del contraste es, de alguna manera, decimos nosotros, iluminar las estructuras vasculares. Bien. Aumentar su densidad, hacerlas hiperdensa para identificarlas con mayor facilidad. Pero bueno, me refiero a evaluaciones vasculares específicas, ¿sí? No por ahí para ver infiltración en algún proceso, ¿sí? En alguna masa, o para evaluar los rebordes, ¿sí? Si toman contraste para identificar algún tipo de tumor o infección, sino del estructura vascular en sí misma para evaluar estenosis, para evaluar ateroma, malformaciones, dilataciones,
¿sí? Ese es el objetivo o los objetivos del contraste endovenoso. Bien, cualquier otro evento agudo, justamente como el objetivo es obtener información en el menor tiempo posible, no se usa contraste, ¿sí? Y en ese caso no vamos a necesitar de ninguna preparación previa, ¿sí? Si el estudio es con contraste, es lo que decíamos hoy, ayuno, consideración renal, consideraciones de alergia, ¿sí? Y a su vez, bueno, si se puede contar con contraste no iónico, mucho mejor para limitar todo, ¿sí?, tipo de afección al paciente, ¿sí?, que pueda adquirir en el procedimiento. Bien, no queremos complicar más al paciente de lo que viene. Entonces, eso respecto a los contrastes. Obviamente sigue siendo iodo, la administración es endovenosa y si depende del objetivo va a ser el tiempo que querramos esperar. No solemos estudiar, ¿sí?, en las acreditaciones, o mejor dicho, no vamos a estudiar en las acreditaciones los tiempos como si lo hicimos en el abdomen, quédese tranquilo. ¿Por qué? Porque también es algo complicado, o sea, no es tan simple en la realización del estudio, ¿sí?, obtener por un lado el tiempo arterial y por el otro lado el tiempo venoso, ¿sí? O obtenemos un arterial puro o generalmente lo que pasa es que ya sale mezclado arterial y venoso, entonces no es algo que solemos pedir. Igual no es muy difícil de diferenciar si vemos el contraste en los senos venosos, sagital o el que fuera, quiere decir que ya está, ¿sí?, en retorno ese contraste. Si vemos el polígono de Willis incendiado, ¿sí?, con gran hiperdensidad y lo otro no, estamos en un tiempo arterial. Pero insisto, esto, dato de color, no es algo que le vayamos a preguntar en la acreditación. Respecto a las ventanas, ¿sí?, bueno, tenemos, a diferencia del abdomen, tenemos dos tipos de ventanas. Ventana de partes blandas y ventana ósea, ¿sí? Y listo. Mucho más simple que por ahí con el tórax, por ejemplo. Vamos a lo básico y después hago una apreciación que algo hemos charlado, si no recuerdo mal. Decíamos, ventana de partes blandas, ¿cómo la diferencio? Bueno, simple. El hueso, decíamos, se ve mucho más llamativo. ¿Qué quiere decir? Fíjense que se ve mucho más brilloso, se ve con mucha más hiperdensidad, lo que no es sinónimo de calidad, ¿sí?, para poder evaluarlo, sino que todo lo opuesto, todo lo contrario. Fíjense que vemos, ¿sí?, un reborde, ¿sí?, de la imagen con mucho brillo que no nos permite identificar nada. Denme un segundito, ya estoy con ustedes. Seguimos, perdón la interrupción. ¿Sí? Les decía entonces, ¿sí? Bueno, tenemos ventana de partes blandas y ventana de partes óseas. La ventana de partes blandas, esa hiperdensidad del hueso, ¿sí?, donde no me permite, me es llamativo, pero no me permite identificar las características. Bien, en cambio, la ventana de partes óseas, si yo evalúo, puedo ver el detalle, ¿sí?, si hay hendiduras, si hay trazos de fractura, con mucho mejor calidad. En contraposición, obviamente, el objetivo de la ventana de partes blandas es estudiar las estructuras blandas, dígase ventrículo, tejido blando, lo que fuere, ¿sí? Si uno mira la ventana de partes óseas, ¿sí?, más allá de que no siempre lo vamos a ver tan hipodenso, tan desaparecido, digamos, en la imagen, pero ¿sí?, el contraste generado por esa ventana, recordemos que la ventana es una variación en el alto y ancho de valores, ¿sí? Entonces no es exactamente un número
¿sí? Algo específico, sino que es variable al ojo del observador. Entonces puede cambiar, ¿sí? En mayor o menor medida lo que estemos viendo, pero estas características que yo le identifico no van a variar. Bien, al momento de la realización de los estudios, ¿sí? Vamos a encontrarnos con distintos artefactos. Esto ya lo hemos charlado. ¿Sí? Los artefactos generalmente van a tener que ver con la calidad, ¿sí? Disminuida de la imagen. Y esto se puede dar por la presencia de movimiento durante el estudio, ¿sí? En este caso podemos hablar o de movimiento o como estamos en un corte bajo, ¿sí? De la imagen, podemos hablar de una afectación, ¿sí? Una intervención de la estructura ósea sobre el tejido blando. Decíamos, la angulación con la que adquirimos la imagen no es en vano, no es porque sí, por teoría, sino que es para tratar de despejar la mayor cantidad de tejido blando de la base del cráneo que tiene un gran contenido óseo. ¿Por qué? Porque suele generar este artefacto. Decíamos también la presencia de elementos metálicos, llámese aritos, piercing, prótesis dental, ¿sí? Y el movimiento que ya es parte del paciente. Bien, acá tenemos otro elemento metálico que no debería estar ahí, que es un elemento en realidad se denomina como elemento con densidad metálica. Si no se va a decir, por ejemplo, en este caso, lo primero que uno tiende a decir es una bala. Bueno, puede que sí, puede que no, no lo sabemos, ¿sí? Pero la realidad es que al hacer el corte, vemos que se localiza sobre el lado derecho, ¿sí? Y genera una disminución de la calidad por, ¿sí? Considerarse o tratarse un elemento metálico. Con respecto a la anatomía, que es la parte que nos interesa, ¿sí? Por eso les decía, fíjense que la primera parte que vamos a estar estudiando de la lista de cotejo tiene que ver con esto, ¿sí? Con la calidad del estudio, con si tiene o no tiene contraste, con la ventana, con los ruidos, ¿sí? Y es algo simple. La segunda parte, yo lo divido en tres, la segunda parte con la anatomía, ¿sí? A ver, bueno, y la tercera es lo patológico. La tercera va a ser exclusiva de la clase que viene. Y la anatomía, chicos, es algo que yo lo voy a simplificar en algunos puntos. Primero que nada, que la anatomía depende de las ganas que ustedes tengan de profundizar, ¿sí? En cuanto a las estructuras que visualizamos. Ustedes, con esta imagen que yo les estoy mostrando, ¿sí? Ya saben que yo voy a estar estudiando esa estructura, el encéfalo, con esa angulación generalmente, puede ser más o menos, pero es una angulación con estas características, ¿sí? Donde el reborde debería pasar por el reborde inferior, perdón, el corte debería pasar por el reborde inferior del cuerpo calloso, ¿sí? Y todo de ahí hacia superior y hacia inferior, cortes, ¿sí? Paralelos. Entonces, vamos a estar adquiriendo no cortes estrictamente horizontales, sino angulados de alguna manera en relación a la estructura. Entonces vamos a ver en una misma imagen ¿sí? Distintos elementos. Entonces, vamos a ir, la forma de estudiarlo, siempre digo, lo ideal es de mayor a menor. Lo más simple, ¿qué digo? Bueno, tengo dos hemisferios con distintos lóbulos, frontal, temporal, parietal, occipital, la ínsula. Bien, tengo el cerebelo, tengo el tronco del encéfalo, ¿sí? Con mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Bien, bueno, entonces, conocer la anatomía es lo primordial. Bien, después tengo que lograr esa analogía entre la anatomía radiológica y la anatomía en sí misma, que es lo que vamos a ver, ¿sí? En las próximas imágenes. Para hacerlo de alguna manera sencilla, a ver, del cuerpo calloso hacia superior,
no tenemos mucho por describir. Por eso yo no le puedo decir, chicos, en el examen pónganme por lo menos 10 elementos anatómicos. No, porque va a depender de la imagen que le toque. El objetivo, ¿sí?, es justamente que la imagen que le vamos a presentar tenga una patología y ustedes centren todo en base a esa patología. Pero lo que me ha pasado, o nos ha pasado en realidad, es que dejan de lado la anatomía normal. Describen a lo sumo lo que se ve afectado por la patología y lo otro no. Es el punto a darle una vuelta de rosca para este tema en particular. Entonces, yo tengo una imagen y bueno, voy a tener distintos planos. En algunos voy a tener más elementos anatómicos para describir y en otros. ¿Qué recomiendo yo? Que agarren, traten de buscar imágenes, ¿sí?, y estudien y vayan profundizando ustedes en base a los distintos niveles. Por ejemplo, acá tengo, ¿sí?, a ver, un corte que ya está sobre el cuerpo calloso. Entonces, ¿qué voy a estar viendo? Bueno, veo lóbulo frontal, ¿sí?, eso por un lado. Por el otro lado voy a estar viendo también lo que es parietal y occipital. Ventrículo, ¿sí?, ventrículos laterales con los plexos calcificados. Bien, voy descendiendo, ¿sí? Obviamente que son cortes, decíamos, de entre 1 y 3 milímetros, entonces voy a bajar 5 cortes, ¿sí?, y voy a seguir viendo cosas parecidas, ¿sí? Por ejemplo, ya ahí salteamos varios cortes y nos vamos a esta imagen. ¿Qué veo en esta imagen? Bueno, no pido que ni ahí que estudien los 37 numeritos que ven ahí, pero sí que por lo menos me sepan describir y me digan, bueno, veo, no sé, por ejemplo, el tálamo, ¿sí? Entonces, el tálamo lo voy a estar ubicando por acá, ¿sí?, entre los núcleos. Veo ventrículos, ¿sí? Obviamente que voy a tener no la imagen de la derecha, sino la imagen tomográfica. Entonces veo los ventrículos. ¿Qué más veo? Bueno, asociado a los ventrículos, voy a estar viendo, a los ventrículos laterales voy a estar viendo el plexo coroideo. Bien, eso también por otro lado. El vérmix, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bueno, con respecto a los núcleos, decíamos, voy a ver, ¿sí?, el pallidum, voy a ver el núcleo caudado, bien, el núcleo lenticular, ¿sí? Todo lo que yo vaya viendo, ¿sí?, fíjense el asociado y fíjense la diferencia de densidad y lo vemos bien. Obviamente, insisto, va a depender de la calidad de la imagen, ¿sí? Por ejemplo, acá veo el núcleo caudado bien asociado al cuerno anterior del ventrículo lateral, ¿sí? Eso por un lado. Después, por otro lado, voy a estar viendo el putamen. ¿Bien? Bueno, algo que no es núcleo, ¿sí?, pero que también suele aparecer calcificado por la edad de los pacientes, el lenticular. Perdón, el calcificado, sí, lo que es la glándula pineal. Bien, entonces vemos la cisura interhemisférica, ¿sí? Podemos ver algunos de los surcos o las cisuras, cisura de Silvio. Bien, entonces identifiquen distintas estructuras. Si nos vamos casi a la base del cráneo, rodeando la silla turca, vamos a encontrar el polígono de Willis. Esto hago un apartado. No lo vamos a encontrar, o es muy difícil, no voy a decir no, pero es muy difícil encontrarlo como está en la imagen, ¿sí?, de la derecha. Ver completo con todas sus estructuras el polígono de Willis. Porque, insisto, va a depender de la angulación. Si ustedes me preguntan a mí, en esta imagen yo estoy viendo solamente la basilar con la cerebral posterior, ¿sí?, izquierda. Y de este lado veo ambas carótidas, pero solamente puedo ver la ramificación de la cerebral media, ¿sí?, izquierda también. Después no veo nada. A lo sumo, la comunicante anterior, pero no mucho más que eso. Entonces, esto depende
¿sí? A ver, lo que a mí primero me importa es que, a ver, no me agarran esta imagen y me digan, sí, estoy viendo la basilar y las cerebrales, porque me van a estar volaseando. Ahora, en esta imagen, que uno me describa 2 estructuras y el otro 3 o 4, y bueno, yo no puedo juzgar, no puedo decir no está bien o está mal, porque sé que esto, ¿sí?, del estudio de la anatomía es algo que depende del ojo de cada uno. Entonces, puede ver mejor o puede ver peor. Bien. Bueno, básicamente eso, chicos. Por eso decía, es una clase rápida, ¿sí?, sin grandes complicaciones, donde todo esto que estuvimos viendo lo vamos a reforzar indiscutiblemente la clase que viene. ¿Sí? Vamos a ver algunas imágenes con contraste para que ustedes puedan identificar cuándo tiene, cuándo no tiene. ¿Sí? La angio-TC cerebral no vamos a detallar mucho, sino que es un estudio específico para estudiar las estructuras vasculares. Pero bueno, esta primera clase es para cuestiones generales de la, ¿sí?, de la tomografía, algo que venimos viendo con cada uno de los temas. Para la anatomía, que ya les digo, es algo que depende de ustedes en realidad, ¿sí? Cuál es su techo, cuál es su límite. No pedimos grandes detalles, no pedimos el nombre del surco, sino que pedimos que reconozcan estructuras básicas, cuerpo calloso, sistema ventricular, los núcleos, los lóbulos, que nos nombren, que sepan que en algunos casos van a encontrar, ¿sí?, 5 estructuras para nombrar, en otros 10 y en otros capaz que los lóbulos y nada más. Bien, pero bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, esperen que los leo. No, acá pregunta Lara si para procesos agudos es más apropiado la resonancia. Por una cuestión de rapidez, la tomografía, siempre. ¿Sí? Si descartamos riesgo de vida, podemos pasar a una resonancia si disponemos. Aparte, tengan en cuenta que generalmente se dispone más de un tomógrafo que de un resonador, en el hospital público sobre todo. ¿Alguna otra pregunta? Dos segunditos. De mi parte no, profe. Bueno, chicos, entonces los dejo liberados. ¿Sí? La clase que viene nos encontramos con la parte de patología. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Profe, gracias. Carlos, profe.